que se ha probado de antemano, que extraen cantidades semejantes a las que sacarían las raíces de las plantas. Realmente aquí no hay mucho que explicar, lo único que puedo decirles es de que la ciencia ha ido avanzando. Anteriormente recuerdo yo en una gira que hicimos de parte de la escuela, en donde nos llevaron a un laboratorio a Quetzaltenango, pues ahí nos explicaban cómo se extraían los elementos que la planta necesita para su desarrollo, específicamente aquellos más importantes. En aquel tiempo recuerdo yo que todo eran probetas, pipetas, y como una anécdota en esto de lo que les estoy contando es de que un compañero hasta casi se intoxica con uno de las soluciones que se estaban trabajando, lo delicado que era en su momento hacer todo este tipo de análisis. Y pues vuelvo a repetir, la tecnología se ha ido especializando en esta situación, y podemos ver cómo ahora pues ya hay determinadas máquinas para extraer elementos, y de eso vamos a hablar en un momentito. Para arrancar, como es parte del análisis de suelo, algo que es vital para realizar un buen análisis de suelo es el muestreo de suelos. Ahí pues en la diapositiva pueden observar profundidades que se sugieren, herramientas. Una cosa bien importante en el muestreo de suelos es el no contaminar la muestra. Si algo es bien importante para llegar a alcanzar una interpretación correcta, debemos de tener datos correctos. Muchas veces se usan herramientas que ya están oxidadas, herramientas no adecuadas, se recibe la muestra de suelo quizás en un recipiente que ya va contaminado, que pudo haber sido utilizado en alguna otra labor, que pudo haber incluido un elemento o elementos que no corresponden a la muestra que estamos tomando. Todas esas situaciones y factores son bien importantes. Una cosa que realizábamos mucho en el muestreo de suelos cuando lo hacíamos en café, específicamente en el cultivo de café, es nosotros realizábamos muestreos de 0 a 20 centímetros, así como lo denota la diapositiva, pero nosotros también realizábamos muestreos de 20 a 40. ¿Por qué razón? Eso nos daba un poquito más de historia en cuanto al movimiento de elementos de la zona de absorción. Recordemos que las plantas tienen su zona de absorción, la mayoría, de 0 a 20 centímetros lo más, y de 20 hacia abajo, pues ya son depósitos que regularmente la planta no alcanza. Entonces, ese historial de 20 a 40 nos servía para determinar qué procedimientos habían realizado de enmiendas, o bien elementos que ya estaban muy precipitados y que en algún momento fueron parte de la zona de absorción. Eso es bien importante. Lo hacíamos porque para nosotros, en la empresa donde yo estuve anteriormente, era indispensable tener esa historia. Es más, algunos finqueros nos exigían esto para poder tomar la decisión de qué usar, o bien de aceptar la recomendación que nosotros le diéramos. Ahí hay algunas herramientas que se pueden usar, ahí mencionan las palas, mencionan en algún momento para hacerlo más práctico, porque por ejemplo en fincas de café, en zonas en donde la topografía es muy complicada, se pueden utilizar pues herramientas más prácticas. Puede ser un machete, pues, el asunto es un asadón más un machete, hacer las correspondientes zanjas para poder tomar la muestra, y utilizar algo más práctico, porque realmente en topografías muy quebradas, el traslado de herramientas como las palas a veces se complica. Ahí muestran una cubeta en donde se puede ir recibiendo el material, aunque muchas veces nosotros lo que utilizábamos en esos lugares eran bolsas, lógicamente sin haberse utilizado, y ya al terminar una parcela de muestreo, hacíamos una muestra ya representativa del lote, y de esa manera pues tomar de mejor forma el muestreo.
Una forma sugerida. Esta solo es una cuestión en cuanto a cómo podemos ir ubicando los puntos en el lugar de muestreo, en la parcela, en la finca. Lógicamente, para determinar dentro de una misma finca los lotes, hay que tomar en cuenta topografía del terreno, coloraciones del suelo. Es más, no se puede utilizar una misma muestra para fines de un cultivo distinto al que estamos analizando o de la parcela que se está tomando. Si vamos a determinar, por ejemplo, para aguacate y nosotros queremos mandar que nos sugieran para café, está fuera de lugar. Necesitamos ubicar lotes específicos. Por ejemplo, si hay cultivo de aguacate, hacerlas específicamente para aguacate y luego, pues, si ya se pasa a un lote de café, pues no mezclarlas, sino que hacerlas específicamente para el cultivo de café. Ahí hay como una W, más o menos se ve así como que acostada para realizar en este lote, pero cuando uno está en el campo, esto pasa a un plano distinto porque los terrenos muchas veces lo condicionan a uno en cuanto a la forma en la que se van utilizando o diseñando el tipo de muestreo o la forma sugerida del muestreo. Entonces, tomemos decisiones en el campo que sean en beneficio a, de nuevo les vuelvo a decir, una muestra más óptima, una muestra realmente más certera, para que cuando ya nos regresen los análisis de laboratorio, nosotros podamos tomar las decisiones mejor indicadas para poder sugerir enmiendas, para poder sugerir fórmulas de fertilizante que se deben de utilizar, qué elementos realmente se deben de tomar en cuenta para las fórmulas del fertilizante y que para esto realmente se realiza un muestreo de suelos. Ahí vemos en la imagen cómo se van tomando algunas muestras en el campo. Otra cosa importante en el campo es de que la verdad es de que el campo condiciona muchas veces la cantidad de muestras que se deben de tomar, porque si en un mismo lote de un cultivo hay variaciones en cuanto a colores del suelo, cantidades de materia orgánica, lógicamente uno tiene que tomar decisiones en el campo para lotificar aún dentro del mismo cultivo, para que no nos arrojen resultados que no van a ser eficientes en cuanto a las decisiones de nutrición que se deben de tomar. La calidad de muestras, aquí hay algunas sugerencias, algunas cosas importantes que vale la pena tomar en cuenta cuando se está tomando la muestra para el análisis. Primero, una muestra de suelo debe de cumplir todos los criterios de calidad. Esto basado en cuanto a la forma en la que se hizo la toma de las muestras de suelo en el campo. Debe de asegurar la efectividad de la recomendación, que no vaya a ser una muestra que realmente no represente el lote o el cultivo al cual se le hará las recomendaciones finales. Que sea representativa. La muestra compuesta de 10 a 15 submuestras aproximadamente. Es un dato que podía hablarse para una hectárea por lo menos. Y si hubiesen más muestras, sería mejor todavía porque tendríamos realmente un mejor resultado para tomar las decisiones. Que tenga la profundidad adecuada, eso lo mencionábamos ya, que nosotros regularmente hacíamos un muestreo de 0 a 20 y un subsiguiente de 20 a 40 para tomar el historial del suelo en cuanto a la calidad de elementos que se tiene. Luego, la adecuada pureza.
que no sea contaminada con agentes externos. Por ejemplo, ahí habla de aplicaciones recientes. Si se ha realizado una fertilización muy reciente en los lotes, esto puede variar demasiado en el análisis de suelo. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta. Las bolsas que sean las adecuadas, ahí habla de bolsas no adecuadas, pero tienen que ser bolsas adecuadas o bolsas que sean regularmente, por ejemplo, en la zona de café, si se tiene una, ¿qué sería en este caso? Una sede de Anacafé, pues ir a Anacafé y solicitar las bolsas que ellos tienen para esta labor. Regularmente ellos las proporcionan para enviarlas a sus laboratorios. Herramientas adecuadas, no oxidadas, que eso es importante también, para evitar también la contaminación de las muestras. Otra cosa es identificar bien la muestra ya cuando se tenga, en este caso, si se va a hacer a través de sobres de papel manila, que sea bien identificada la muestra. Ahí habla de la unidad productiva, habla de que sea legible, que se entienda bien el nombre del lote, que se entienda bien el lugar, eh, el que está tomando la muestra, eso es importante también. Todos los campos de la bolsa, por eso les hablaba de lo de Anacafé o lo de las sedes, porque en Anacafé esas bolsas ya traen todos estos datos que se necesitan enviar. La unidad productiva, el responsable, el código de análisis. Regularmente en las fincas tienen un código interno. Entonces, por ejemplo, los lotes están identificados con letras y números, y eso es importante colocarlo en cada una de las muestras que se van a mandar a analizar. Les iba a mencionar algo más y estaba recordando en cuanto a esto de las muestras, porque aquí cabal en lo de la calidad de muestra, nosotros, por ejemplo, en las fincas en donde teníamos la responsabilidad, porque en este caso ya no es un juego, ya no es una prueba como realizábamos regularmente cuando estábamos estudiando, en donde pues se tomaba una muestra y pues se tomaba como se pudiera y pues como era para fines de enseñanza, muchas veces no se tomaba la precaución y las recomendaciones debidas. Pero nosotros en estos muestreos de suelo lo que realizábamos era de que, por ejemplo, en los lotes en donde empezábamos a realizar los muestreos en el campo, colocábamos cintas de color con nylon amarradas, por ejemplo, a una planta de sombra que nos identificara determinadas líneas en donde íbamos a ir tomando los datos o las muestras, y en la planta en donde realizábamos la muestra, lógicamente pegado a la planta en la zona de, 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 de goteo de la planta, en donde se realizaba el agujero para la extracción del suelo. Ahí en la planta también poníamos otra cinta de nylon y lógicamente, ¿para qué nos servía esto? Año con año las fincas realizan muestreos, no todas, pero en café es muy común esto y sería una buena práctica para no solo café, sino para todos los cultivos. Debería de ser una ley para poder producir de mejor calidad y ser pues, más eficientes en todo esto. Entonces, lo que realizábamos era poner las cintas y el año siguiente, cuando realizábamos el muestreo, nos basábamos en las mismas plantas, en los mismos lotes para realizar el siguiente muestreo y tener un comparador mucho más efectivo que el que se pueda tener si se realiza al azar nada más el siguiente muestreo. Como ya hicimos la determinación de los puntos de muestreo el primer año, en esos mismos puntos vamos a ver la variación en el análisis del pH, de los elementos que fueron extraídos en un año y de todo lo que necesitamos para un análisis de suelo más completo. Entonces es una recomendación práctica que yo les dejo esta tarde para los que trabajan en fincas o tienen que asesorar para que se realicen los muestreos dejando
señalizado los puntos en donde se determinó el análisis de un año para poder tener un comparador el siguiente año. No va a ser exacto, por supuesto. Estando en el campo, pasó alguien y voló la cinta, pero por lo menos se tiene la idea en dónde se colocó anteriormente, o ya no está la de la sombra, pero sí está la cinta de la planta. Eso ya es una base para volver a tomar los datos en la muestra. Aquí hay más recomendaciones. ¿Cómo es una muestra de suelo que cumpla con los criterios de calidad para asegurar la efectividad de la recomendación? Primero, que debemos de tener la cantidad adecuada. Regularmente las bolsas, las bolsas de papel manila que proporcionan los de Café, o no sé si en algún otro gremio de cultivo también pues tienen esas bolsas, pero regularmente solicitan 2 libras de suelo, evitando cualquier agente externo que pueda variar la calidad de muestra. Ya con esas 2 libras pues ya tenemos una muestra de las submuestras que se tuvieron por lote, de los puntos en donde estamos realizando el muestreo. Otra cosa importante es la temperatura adecuada, la cual debe de ser conservada, dice, a menos de 40 grados centígrados para fines de nutrición y a menos de 6 grados centígrados para fines de microbiología. Esto es bien importante. Estos factores parecieran no importantes, pero uno toma la muestra y uno los envía, por ejemplo, por transporte de los que conocemos, Watex, Cargo y todas estas empresas que se dedican a esto. Pero qué importante es mantener estos factores, porque una variación de temperatura mayor a 40 grados pueden afectar la muestra que se tomó. Yo recuerdo que varias veces tuvimos que hacer los muestreos y conseguir hieleras, y en la hielera pues adecuar bien las muestras de los lotes, y en base a eso pues ya trasladarlas. Regularmente cuando hacíamos un muestreo de una finca que para nosotros era muy importante en el asunto de ventas, le dábamos un cuidado muy especial a todas esas muestras para evitar estas variaciones en los resultados finales. El tiempo. A nivel de laboratorio, la estabilidad de una muestra preservada para fines nutricionales no dura más de 2 meses. En caso de microbiología, no mayor a 48 horas. Imagínense esto. O sea, aquí hay determinado tiempo para el cual nosotros, o por el cual nosotros debemos de tener una visualización importante en cuanto a el tiempo que nos va a durar la calidad de la muestra. Se extravió la muestra, no llegó en los 2 meses, no creo que suceda. Pero imagínense que no tengamos ese tiempo de 2 meses y que pues al final llegó la muestra, pero no se sabe ni cuánto tiempo hace que se tomó. Tomemos en cuenta que 2 meses nos dura la calidad de la muestra tomada en campo. Y para microbiología, 48 horas. Y esto es bien importante. Nosotros en algún momento en laboratorios, en la empresa, no en la que estoy actualmente, pero sí en la que laboré antes, se tenía laboratorio de nemátodos, de nematología. Y nos sugerían y nos pedían bastante esto, de que antes de 24 horas la muestra estuviera en el laboratorio para poder ser analizada y que los datos que arrojara la muestra en cuanto a nemátodos fuese la más correcta, para tomar en cuenta el control que se le iba a recomendar al propietario de la finca o del cultivo que se estaba teniendo a la vista. Metodologías ya a nivel de laboratorio. Esto es bien complejo realmente. Aquí tengo algunas fotografías y 3 metodologías para la determinación. Lo importante de todo esto es saber de que, por ejemplo, hay laboratorios que ya tienen estos métodos de determinación. Creo que uno de los más completos a nivel de Guatemala, y no me pagaron para que lo recomiende, pero sí es importante comentárselos, es que Anacafé creería yo que es uno de los laboratorios más completos que tiene Guatemala para determinar
lo que tenemos en una muestra. Aquí hablan de Melich 3, ahí están todos los procedimientos, el tipo de solución que se usa para determinar cada uno de los elementos, ya sea boro, azufre, aluminio, pH, materia orgánica, fósforo, potasio, y ahí aparecen todas las sugerencias de las soluciones que se usan para la extracción. Algunos otros laboratorios solo usan Olsen más DTPA o solo Olsen modificado. Lógicamente van a ir variando la calidad de los resultados que se vayan teniendo. Y en algunos otros elementos o algunas otras empresas usan resinas más DTPA. Entonces, los elementos, algunos son bien exigentes en cuanto a la metodología en la que se vaya a determinar. Yo solo les comento, esto ya es a nivel de laboratorio. Hablaba con el ingeniero de la ENCA. Él nos va a hacer el favor de el día sábado poder abordarles a ustedes la metodología que se usa en la escuela. Lógicamente eso les va a dar un poquito más a ustedes de visión en cuanto a cómo ya dentro de un laboratorio se van determinando las muestras y los resultados que se van obteniendo, y luego pues ya viene la utilización de los resultados, y pues eso ya lo van a abordar un poquito más el día sábado. Miren estas tecnologías empleadas. Esto es más en laboratorios de Analab. Ahí aparece el nombre del laboratorio de Anacafé. UV visible, absorción atómica, plasma y CPOES, que son ya aparatos diseñados, como lo decíamos al inicio, en cuanto a lo que es la interpretación, en donde habla de determinar lo que la planta realmente puede absorber en la muestra de suelo que estamos llevando. No lo que hay en el suelo, porque si determinamos lo que hay en el suelo, ahí hay varios factores que impiden la absorción de muchos elementos que están dentro del suelo. Entonces, lo que hacen es hacer una similitud de la raíz para determinar cada elemento de los que se están llevando al laboratorio para tomar la decisión en cuanto a la fertilización o las enmiendas que se vayan a utilizar. Aquí aparecen los resultados. Yo solo quiero poner este cuadro, no vamos a entrarle todavía a esto lo vamos a dejar para el viernes. Pero aquí ustedes pueden visualizar un resultado que en este caso es de Analab, de Anacafé, y aparecen ya los elementos, cosas importantes. Vamos a ver ahorita solo del resultado. Por ejemplo, ahí en donde la calidad de la muestra ya aparecen, por ejemplo, en las bolsas, ustedes o el que haga el muestreo realiza bien legible el número o el nombre o el número de lote. Y si ustedes se dan cuenta, si visualizamos ahí en la pantalla que tenemos a la vista, aparecen los nombres de los lotes, el nacimiento, el resbalón, el tanque, y en cada finca es distinto. He estado en algunas fincas en donde el lote M14, el lote L2, y van cambiando dependiendo de las decisiones que hayan tomado ellos dentro de la finca. Pero lo importante es que al momento de enviar la muestra, bien legible el nombre del lote, para que cuando vengan los resultados no nos van a cambiar los nombres en el laboratorio. Si mandamos los datos correctos, van a venir los resultados correctos. Ahí en el mismo resultado va a aparecer el pH del suelo. Esto del pH es algo pero de suma importancia. El pH en un suelo determina, yo les diría que más del 75% de la fertilidad o de la forma en la que se absorben los elementos del suelo hacia la planta. Ahí vemos rangos, por ejemplo, de algunos lotes que están en rojo. Ahí aparecen los rangos sugeridos para el cultivo sugerido, porque en este caso es para el cultivo de café. Creo que sí es para café. Sí, es para
para café. Pero el pH del suelo sugerido para el cultivo de café va de 5.5 a 6.5. Entonces, lógicamente, para café, en un dato, por ejemplo, en ese lote, el nacimiento que aparece ya 4, lógicamente ya es un pH bajo. Entonces, ahí ya hay que tomar decisiones y eso lógicamente lo vamos a ver el viernes. Y ahí aparecen los elementos, aparece el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el aluminio. El aluminio es vital en todo lo que vamos a analizar el día viernes. Es de los factores más importantes junto con el pH en cuanto a ese análisis que se nos envía. Y ahí aparece el aluminio intercambiable, que es ahí, cobre, hierro, elementos menores y materia orgánica, que es otro determinante en cuanto a el análisis que vamos a tener. Entonces, estas cosas son bien importantes. Yo solo estoy mostrando nada más el resultado acá de un muestreo de suelo que se hizo en fincas, dice ahí varias, pero es solo porque es un ejemplo nada más, pero que sí es vital para tomar decisiones en cuanto a las compras que se van a hacer de cada uno de los elementos, sea una enmienda o sea los fertilizantes a utilizar, fórmulas y recomendaciones ya más prácticas en cuanto al manejo de los resultados. Aquí, no sé si puedo, voy a tratar de salir de la presentación. Permítanme un segundo. ¿Sí me están escuchando? Claramente. Afirmativo. Sí, perfectamente. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Todo bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Aprovechemos este momento en lo que yo dejo de compartir acá. Ingeniero, le saluda Mario Chinchilla con una pregunta. Sí, ¿Escucha? sí, les escucho. Vea, la parte superficial del suelo, ustedes retiraban la capa superficial. ¿Cuánto le quitaban? ¿Lo hacían o no lo hacían? Excelente pregunta. Por supuesto. Lógicamente, en la capa superficial tenemos una gran cantidad muchas veces de materia orgánica, hojas, palos, piedras. Lo que hay que hacer es un primer raspado superficial, sin tratar de mover suelo, tratar de mover más lo orgánico. Me topé en algunas fincas en donde habían colchones, eran colchones de materia orgánica, de más de 15 a 20 centímetros de hojas de todas las plantas de sombra, especialmente de leguminosas, de incas. Y lógicamente si uno manda eso al laboratorio, pues el resultado de materia orgánica